Buen día con todos. Continuando con el seminario de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, basado en la ISO 22000 del año 2005, hoy tocaremos el tema número 4, el cual es la implementación del plan HACCP, o también conocido como APPCA. Bueno, en este tema tocaremos estos 5 puntos. Como primer punto está una introducción. En el punto número 2 está los principios generales del Códex de Higiene de los Alimentos. En el punto número 3 están las ventajas del APPCC. En el punto número 4 está la aplicación del APPCC. Y en el punto número 5 está el APPCC y el comercio, los cuales le voy a explicar a continuación. Empecemos. En la introducción, el sistema de APPCC para gestionar los aspectos relativos a la inocuidad de los alimentos surgió de dos acontecimientos importantes. El primero se refiere a los novedosos aportes hechos por Deming, cuyas teorías sobre la gestión de la calidad se consideran como decisivas para el vuelco que experimentó la calidad de los productos japoneses en los años 50. Deming y colaboradores desarrollaron los sistemas de gestión de la calidad integral o total, por sus iniciales de GCT, que consisten en la aplicación de una metodología aplicada a todo el sistema de fabricación para poder mejorar la calidad y al mismo tiempo bajar los costos. El segundo avance importante fue el desarrollo del concepto APPCC como tal. Los pioneros en este campo fueron durante los años 60. La compañía Pillsbury, el Ejército de los Estados Unidos y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, estos últimos desarrollaron conjuntamente este concepto para producir alimentos. Para producir alimentos inocuos para el programa espacial de los Estados Unidos, la NASA quería contar con un programa con 0 defectos para garantizar la inocuidad de los alimentos que los astronautas consumirían en el espacio. Por lo tanto, la compañía Pillsbury introdujo y adoptó el APPCC como el sistema que podría ofrecer la mayor inocuidad, mientras que se reducía la dependencia de la inspección y de los análisis del producto final. Dicho sistema ponía énfasis en la necesidad de controlar el proceso desde el principio de la cadena de elaboración, recurriendo al control de los operarios y a técnicos de vigilancia continua de los puntos críticos de control. La compañía Pillsbury dio a conocer el concepto de APPCC en una conferencia para la protección de los alimentos, celebrada en 1971. Y en 1974, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos utilizó los principios de APPCC para promulgar las regulaciones relativas a las conservas de alimentos poco ácidos. A comienzos de los años 80, la metodología del APPCC fue adoptada por otras importantes compañías productoras de alimentos. En este caso, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos recomendó en 1985 que las plantas elaboradoras de alimentos adoptaran la metodología del APPCC con el fin de garantizar su inocuidad
Más recientemente, numerosos grupos, entre ellos la Comisión Internacional para la Definición de las Características Microbiológicas de los Alimentos, más conocido por sus iniciales de ICMSF, y la International Association of Milk, Food and Environment Sanitarians, más conocidos por sus iniciales de IAMFIS, ha recomendado la aplicación extensiva del APPCC para la gestión de la inocuidad de los alimentos. Ahora tocaremos el punto número 2, el cual es los principios generales del Códex de Higiene de los Alimentos. Aquí, reconociendo la importancia del APPCC para el control de los alimentos, durante el 20º periodo de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius, celebrado en Ginebra, Suiza, el 28 de junio al 7 de julio de 1993, se aprobaron las directrices para la aplicación del sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control. Tanto los controles esenciales de higiene en cada etapa y recomendando la aplicación del APPCC en todos los casos posibles con el fin de mejorar la inocuidad de los alimentos. Estos controles han sido reconocidos internacionalmente como una herramienta esencial para garantizar la inocuidad y la aptitud de los alimentos para el consumo humano y para el comercio internacional. Ahí están los principios generales del Códex. Sobre higiene de los alimentos constituyen una sólida base para garantizar un control eficaz de la higiene de los alimentos, ya que abarcan toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor, resaltando ya lo que les acaba de mencionar. Ahora, en las ventajas del APPCC, el sistema de APPCC, que se aplica a la gestión de la inocuidad de los alimentos, utiliza la metodología de controlar los puntos críticos en la manipulación de los alimentos para impedir que se produzcan problemas relativos a la inocuidad. Este sistema, que tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, permite identificar los peligros específicos y las medidas necesarias para su control, con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. El APPCC se basa en la prevención, en vez de la inspección y la comprobación del producto final. Este sistema puede aplicarse en toda la cadena alimentaria, desde el productor primario hasta el consumidor, además de mejorar la inocuidad de los alimentos. La aplicación del APPCC conlleva otros beneficios, tales como un uso más eficaz de los recursos, ahorro para la industria alimentaria y el responder oportunamente a los problemas de inocuidad de los alimentos. El APPCC aumenta la responsabilidad y el grado de control de los fabricantes de alimentos. En efecto, un sistema de APPCC bien aplicado hace que los manipuladores de alimentos tengan interés en comprender y asegurar la inocuidad de los mismos, y renueva su motivación en el trabajo que desempeñan. La aplicación de este sistema no significa desmantelar los procedimientos de aseguramiento de la calidad o de las buenas prácticas de fabricación, tales como la BPF, más conocido por sus iniciales, de buenas prácticas de fabricación, BPF, ya establecidos, pero sin embargo exige la revisión de tales procedimientos como parte de la metodología sistemática y para incorporarlos debidamente al plan de APPCC. Este sistema
También puede ser un instrumento útil en las inspecciones que realizan las autoridades reguladoras y contribuye a promover el comercio internacional, ya que mejora la confianza de los compradores. Cualquier sistema de APPCC debería tener la flexibilidad suficiente como para juntarse a los cambios, como nuevos diseños del equipo, cambios en los procedimientos de elaboración o avances tecnológicos. Aquí en la aplicación del APPCC, si bien es posible aplicar, ahora hablaremos acerca de la aplicación del APPCC. Si bien es posible aplicar el APPCC a todos los segmentos y sectores de la cadena alimentaria, se supone que todos los sectores deben estar operando de acuerdo con las BPF, los cuales son las buenas prácticas de fabricación, como ya lo había mencionado, y con los principios generales del Códex de Higiene de los Alimentos. La capacidad que tenga un segmento o sector industrial para apoyar o aplicar el sistema de APPCC depende del grado en el que se haya adherido a tales prácticas. Para obtener buenos resultados con el APPCC es preciso que tanto la dirección de la empresa como sus trabajadores se comprometan con el sistema y participen en su aplicación. También se requiere una metodología multidisciplinaria que debe incluir, en su caso, la participación de especialistas en agronomía, veterinaria, microbiología, salud pública, tecnología de los alimentos, salud ambiental, química, ingeniería, etc. La utilización de este sistema es compatible con la aplicación de los sistemas de gestión de la calidad total, como por sus iniciales GST, como los de la serie ISO 9000. Sin embargo, el APPCC es el sistema preferido en estos sistemas, valga la redundancia, para la gestión de la inocuidad de los alimentos. Y por último el siguiente punto hablaremos acerca del APPCC y el comercio. Aquí el acta final de la ronda uruguaya de las negociaciones comerciales multilaterales, que comenzaron en Punta del Este, Uruguay, en septiembre de 1986 y concluyeron en Marrakech, Marruecos, en abril de 1994, estableció la Organización Mundial de Comercio como institución sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Las negociaciones llevadas adelante dentro de la ronda uruguaya fueron las primeras en abordar la liberación del comercio de productos agrícolas, sector que había quedado excluido de anteriores rondas de negociaciones. Dos acuerdos aprobados en el acta final de la ronda uruguaya han tenido significativas de repercusiones para la Comisión del Códex Alimentarios. El acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, acuerdo sobre MSF y el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, acuerdo sobre OTC, el objetivo del acuerdo sobre MSF
es garantizar que las medidas establecidas por los gobiernos para proteger la vida y la salud de las personas, los animales y las plantas en el sector agrícola sean consecuentes con las obligaciones que prohíben la discriminación arbitraria e injustificable en el comercio entre países que exhiben las mismas condiciones, y de que no se transformen en restricciones encubiertas al comercio internacional. Este acuerdo sobre MSF es especialmente relevante en cuanto a la inocuidad de los alimentos, ya que constituye un marco para la formulación y la armonización de las medidas sanitarias y fitosanitarias. En efecto, el acuerdo determina que tales medidas deben basarse en principios científicos y aplicarse con un procedimiento equivalente y transparente. Además, no pueden ser utilizadas como una barrera injustificable para el comercio, haciendo discriminaciones entre los proveedores extranjeros o proporcionando ventajas injustas a los productores nacionales. Para facilitar la producción inocua de alimentos para los mercados nacionales e internacionales, el acuerdo sobre MSF insta a los gobiernos a armonizar sus medidas nacionales o a basarlas en normas, directrices y recomendaciones desarrolladas por entidades internacionales dedicadas a la estandarización. El propósito del acuerdo sobre OTC es impedir el uso de exigencias técnicas racionales o regionales o de normas en general como obstáculos injustificados para el comercio. El acuerdo abarca las normas relativas a todos los tipos de productos, incluidos los alimentarios, con excepción de los requerimientos sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias, e incluye numerosas medidas destinadas a proteger a los consumidores contra el engaño y el fraude económico. En este caso, el acuerdo sobre OTC también pone énfasis en las normas internacionales. Los Estados miembros de la OMC están obligados a utilizar las normas internacionales o parte de ellas, excepto en el caso en que éstas sean ineficaces o inapropiadas para la legislación nacional. Las normas directrices y otras recomendaciones del Códex se han transformado en un punto de referencia específico respecto a la protección del consumidor y al comercio internacional de alimentos. Como resultado de la labor de la Comisión del Codex Alimentarius, incluidas las directrices para la aplicación del sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control, por sus iniciales del APPCC, de análisis de peligros y puntos críticos de control, se ha convertido en la referencia respecto a los requerimientos internacionales sobre inocuidad de los alimentos. Ante esto, es de suma importancia que las directrices del código sobre la aplicación del APPCC sean inequívocas. De lo contrario, pueden surgir conflictos en materia de inocuidad de los alimentos. La aplicación del APPCC o análisis de peligros y de punto crítico de control, por sus iniciales, como una política pública, requiere definir la función de los gobiernos en la utilización del proceso de APPCC
Es posible que los países exportadores de alimentos necesiten recursos adicionales para mejorar sus industrias alimentarias y cumplir con las exigencias requeridas para facilitar el comercio de alimentos. Deberán adoptarse medidas adecuadas, como la evaluación de la inocuidad, la capacitación del personal, la transferencia de tecnología y, por último, el fortalecimiento de los sistemas nacionales de control de alimentos. En este caso se van a hablar sobre estos dos puntos. En el primer punto está la capacitación y en el segundo punto los objetivos del programa de la FAO relativo al APPCC. Los cuales vamos a explicar a continuación. En el primer punto de la capacitación, en todo el mundo, las industrias alimentarias y las instituciones que regulan el control de alimentos han mostrado interés en aplicar el sistema de APPCC. La adopción de este sistema se vería sumamente favorecido si existiera una comprensión común de la terminología y los métodos de aplicación del sistema, y facilitaría la armonización de los procedimientos para garantizar la inocuidad de los alimentos en todos los países del mundo. Muchos países han incorporado el sistema de APPCC en sus instrumentos reguladores o están en vías de hacerlo. En muchos de ellos, la aplicación del sistema de APPCC en la producción alimentaria podría llegar a ser obligatorio. Todo esto ha traído consigo una enorme demanda de capacitación en el sistema de APPCC y de desarrollar y recabar materiales de referencia como apoyo a dicha capacitación, sobre todo en los países en desarrollo. Para atender a esta demanda, la FAO ha preparado este manual de capacitación sobre los principios generales del Código de Higiene de los Alimentos y las directrices para la aplicación del sistema de APPCC. Ahora, en el siguiente punto de objetivos del programa de la FAO relativo al APPCC, los objetivos del programa de la FAO relativo al APPCC son los siguientes, tales como los siguientes 6 puntos. En el primer punto está promover la aplicación del sistema de APPCC basado en la armonización de los principios generales del Códex de Higiene de los Alimentos y las BPF. En el segundo punto está desarrollar un programa para capacitar a instructores para que puedan capacitar a otros en los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. En el punto número 3 está identificar y entregar los materiales apropiados de referencia y capacitación sobre la aplicación del APPCC para apoyar la labor de capacitación. En el cuarto punto está impartir capacitación a las personas con distintos grados de responsabilidad en la preparación, vigilancia, administración y verificación de planes de APPCC. En el quinto punto está incrementar el papel de la ciencia y de la evaluación de riesgos en el desarrollo de sistemas de APPCC. Y por último, en el punto número 6, está crear un marco de trabajo para determinar la equivalencia de los programas de control de la inocuidad de los alimentos
mediante un procedimiento armonizado para la aplicación del APP-CC. Bueno, y para dar se puede decir, un conocimiento extra acerca de la implementación del plan de HACCP, o más conocido como APP-CC. En el sistema de APP-CC, que tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, permite identificar peligros específicos y medidas para su control, con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un instrumento para evaluar los riesgos y establecer sistemas de control que se centran en la prevención en lugar de basarse principalmente en el ensayo del producto final. Todo sistema de APP-CC es susceptible de cambios que pueden derivar de los avances en el diseño del equipo, los procedimientos de elaboración o el sector tecnológico. Algunas definiciones de lo explicado anteriormente, como palabras claves, está el análisis de peligros. Una definición de ello es que ese proceso de recopilación y evaluación de información sobre los peligros y las condiciones que los originan, para decidir cuáles son importantes con la inocuidad de los alimentos y por tanto planteados en el plan del sistema de APP-CC. Bueno, otra definición del APP-CC. El APP-CC es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. Ahora, una definición acerca del control es que el control es la condición obtenida por cumplimiento de los procedimientos y de los criterios marcados. Controlar, una definición de controlar es que es adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el cumplimiento de los criterios establecidos en el plan de APP-CC. Hay que tener en claro que las definiciones que estoy dando son respecto a la implementación del plan de APP-CC. No vayan a confundirse. Por ejemplo, en la desviación, una definición que es una situación existente cuando un límite crítico es incumplido. Una definición del diagrama de flujo es de que es la representación sistemática de la secuencia de fases u operaciones llevadas a cabo en la producción o elaboración de un determinado producto alimenticio. La fase, una definición acerca de ello, es que cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta el consumo final. En el límite crítico, una definición es de que es un criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una determinada fase. Ahora, de la medida correctora, una definición es de que es la acción que hay que adoptar cuando los resultados de la vigilancia en los PCC indican pérdida en el control del proceso. Una definición acerca de la medida de control es de que cualquier medida y actividad que puede realizarse para prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. Ahora, peligro, una definición que es el agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. El plan de APP-CC, una definición es de que es un documento preparado de conformidad con los principios del sistema de APP-CC, de tal forma que su cumplimiento
asegura el control de los peligros que resultan significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena alimentaria considerado. Una definición sobre el punto crítico de control, o sea, PCC, es la fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. Una definición acerca de validación es de que es la constatación de que los elementos del plan de APPCC son efectivos. Y una definición acerca de verificación es que es la aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además de la vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan de APPCC. Y por último, una definición acerca de vigilar es de que es llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones de los parámetros de control para evaluar si un PCC, o sea, punto crítico de control, está bajo control. Y en los principios del sistema de APPCC son dos. El primer principio es realizar un análisis de riesgo, de peligros. En este principio es identificar los peligros potenciales asociados a la producción de alimentos en todas las fases, desde la producción primaria, la elaboración, fabricación y distribución hasta el lugar de consumo. Evaluar la posibilidad de que surjan una o más peligros e identificar las medidas para controlarlo. En el segundo principio de determinar los puntos críticos de control, es determinar los puntos, procedimientos o fases del proceso que pueden controlarse con el fin de eliminar el o los peligros, o en su defecto, reducir al mínimo la posibilidad de que ocurra. El término fase se emplea aquí con el significado de cualquier etapa en el proceso de producción o fabricación de alimentos, incluidos la recepción y o producción de materias primas, recolección, transporte, preparación de fórmulas, elaboración, almacenamiento, etc. En el tercer principio está establecer un límite o límites críticos. Establecer un límite o límites críticos que deben ser cumplidos para asegurar que los PCC estén bajo control. Y por último, en el principio 4 está establecer un sistema de vigilancia y control de los PCC mediante pruebas u observaciones programadas. Existen otros 3 principios, los cuales los voy a mencionar. Principio número 5 está establecer las medidas correctoras que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado. En el principio número 6 está establecer procedimientos de verificación para confirmar que el sistema de APPCC funciona eficazmente. Y por último, en el principio número 7 está establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros apropiados para estos principios y sus aplicaciones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Conmigo será hasta la siguiente, continuando el seminario de gestión de calidad e inocuidad alimentaria basado en la ISO 22000-2005, ya tocando el tema número 5, el cual será la interpretación de la norma ISO 9001-2005. Muchas gracias.